Hola, bienvenidos a la FPV. Si eres un dronadicto, estás en el canal indicado. Hoy, en este nuevo episodio, os traigo un vídeo cargado de adrenalina, de emoción, relacionado con el mundo de las carreras. Este pasado fin de semana se ha realizado la primera edición de la Barcelona World Drone Cup, una prueba puntuable del Campeonato del Mundo de los Drones, que ha sido organizada por la compañía manresana australiana Free Space Drone Racing, conjuntamente con el Club de Aeromodelismo de la Cataluña Central. El lugar escogido ha sido en la finca de las Comas, situado en la localidad de Súria, muy cerca de Manresa. La competición ha estado dividida durante 3 jornadas. El primer día, el viernes, fueron los entrenamientos para nuestros pilotos y para que se familiarizaran del circuito. El segundo día, el sábado, donde yo estuve presente, fueron las clasificatorias y las pruebas clasificatorias y las eliminatorias para la carrera de domingo. De estas eliminatorias solo quedaron 32 de los mejores pilotos para la gran carrera final. En total hubo una participación de 72 pilotos procedentes de 10 países de todo el mundo. De ámbito nacional tenemos nombres conocidos como Thunder, Garry Skills, Iván Merino, Thais, y por otro lado, a nivel internacional, pilotos provenientes de Alemania como Vilano, de Polonia, de Francia como el piloto Darkex y de Austria. Durante estos 3 días se han realizado varias actividades aptas para toda la familia. Había expositores, taller de drones, zona de acampar y la entrada al evento solo costaba 5 euros. Una de las novedades de este año ha sido la presentación en exclusiva de la nueva categoría de drones gigantes de competición, el FS500, que tiene un peso aproximado de 2000 gramos y pasa en menos de un segundo de 0 a 100 km/h. ¿Me acompañáis a descubrir más información sobre la Barcelona World Drone Cup? Os dejo con la intro y con el vídeo, y un poco más adelante os cuento sobre el circuito y la normativa y un poco más de detalles. Hasta ahora.
Ahora vamos a conocer un poco más de detalles del circuito y la normativa. Nos encontramos en un circuito outdoor, natural y muy rápido. Obstáculos rígidos y naturales, tales como árboles o piedras. Las medidas del campo de vuelo son 110 metros de largo por 250 metros de ancho, una altura máxima de 12 metros y longitud superior a 800 metros. Nuestros pilotos habían que realizar 2 vueltas seguidas al circuito y de estas 2 hacían la media. Por lo tanto, habían de hacer vueltas rápidas y mejorar sus tiempos. Y así se iban eliminando piloto tras piloto. Con la media de las 2 vueltas, se estableció un horario que permitió hacer 4 vuelos de prueba, 4 clasificatorios y una fase eliminatoria de 32 pilotos. Por lo que respecta a la normativa, podían participar e inscribirse todos los pilotos en posesión de la licencia FAI en vigor. Otro factor importante era que podían inscribir hasta 3 modelos diferentes correctamente identificados. Otro factor importante a añadir es que el correcto funcionamiento del failsafe era obligatorio. También se volaba a una frecuencia de 25 milivatios y se admitían los VTX, TVS Unify Pro Race y el Tramp. Otro factor importante es que los modelos tenían que cambiar fácilmente de LHCP a RHCP y los botones de canal debían estar accesibles. La organización disponía de un sistema de escaneo de frecuencia y la interferencia no autorizada y deliberada de los VTX podía ser motivo de sanción o incluso de descalificación. Ahora podéis ver unas imágenes del circuito. Cabe recalcar de que hay una fase donde nuestros pilotos tienen que pasar por un túnel y allí pude ver y también pude hablar con diferentes pilotos que me comentaron que al pasar por el túnel la luz les venía directamente a los ojos y claro, al tener una cámara con mucha latencia, imaginaros los problemas que podían haber. Por eso es importante tener una buena cámara y los TBL y a ver, porque la verdad que los segundos allí eran arrebatados. Hay que tener una cámara como la Foxer, por ejemplo, Foxer Predator, puede ir muy bien para este tipo de eventos y demás. Si es competición, te tienes que asegurar de tener una buena cámara ante estas circunstancias, porque era un circuito muy rápido y aparte tenías que pasar 2 veces por el mismo túnel. Nuestros quads iban a más de 130 kilómetros, 140 kilómetros, así que imaginad la exposición de luz que se encontraban y luego iba con más retraso la recepción de la imagen. Y otra curiosidad es que el piloto francés Darkex hizo estos 3 días, iba mejorando su récord de vueltas más rápidas. En estos momentos a punto de tomar salida de esta manga clasificatoria, Nites, Fer, Ghostmaster y Darkex. Here we go. Who's taking the other lead? Darkex. As you would imagine, he's got the other lead. Let's see. It's really exciting. It's amazing how he flies. I don't know how can he move all the sticks
at this speed, and how he has these reflections on the image and on the movement of the drone. You see? Hand-to-eye coordination. Look. Into the tunnel of doom. You see the brand? Yeah. So the pylons, those are the pylons. This gate, the fixed windy, that's a pretty dangerous gate. But As an example of Millor temps de volta per Darkex. The apocalypse. The apocalypse. Even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Looking at a shooting star. But you take me down. You take me down. Gave all I got to you. Now I'm stamped in my ground. Stamped in my ground. I'm a house of cards. House of cards. Giving into you. Giving into you. I'm a house of cards. House of cards. Oh, Vigor and Darkex looking very close there as they start off. Everyone is really close. We can see 4 quads together. Look at it. Wow. It's a final. Who's going to make it to the trees first? Keep your eyes on these 4 screens, ladies and gentlemen. Up, and it's Derek looking at Vigor. Darkex, making it to the trees. Figures right with him. Ghostbusters. There's a 1, 2, 3, 4 tunnels. Bam, 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 bam. Everybody's still racing. Everybody's still in the air. Oh, Darkex, what's happened? Wow, he crashed. No. He crashed, yeah. He's down. The winner of the French Drone World Cup is down. He's back in the lead. He's back in the sky. But Villano and Vigor, I think. so the Yes. times we've got right now, we've got Vigor 30.90, Ghostbuster 29.4, Villano on 27.31. It's a fast time. It's going to be Villano we're looking at the moment. Into the tunnel goes Ghostmaster. Villano You're now the- into the final straight, coming down to the final line. Is he going to take the Villano. win? 28.05 in his And second race. Vigor second. Vigor on 28.56. Darkex, incredible what controversy. The winner of the last World Cup in France takes a crash and a tumble in the final round, in the final lap. Wow, he just finishes off there.
habéis podido comprobar, ha sido muy reñida esta competición. Ha sido increíble. A mí me dan cada vez más ganas de combinar freestyle con el mundo de las carreras, pero bueno, tiempo al tiempo. A ver, si os ha gustado mi canal y este vídeo, por favor, dadme likes, suscribirse si sois nuevos. Aquí va la pregunta del día. Si os interesa el mundo de las carreras, ¿tenéis pensado en participar en alguna carrera próximamente? ¿Conocéis eventos de este calibre? ¿En qué localidad? Que a lo mejor me paso y hago un buen reportaje. Muchas gracias por vuestra atención. Dadle likes, dadme mucho apoyo para que pueda subir vídeos de este tipo o freestyle, que pronto voy a subir algo porque ya toca. Lo que pasa es que estoy montando aquí otras cositas. Espero que os gusten, ¿vale? Y aquí me despido. Dejad vuestros comentarios al respecto, preguntas aquí sobre mi canal, aquí en la sección de comentarios. Así que solo me hace falta decir hasta la próxima aventura.